¿Qué tal? Buenas tardes o ya buenas noches. Hoy día estamos en el último día de este curso del manejo interdisciplinario del paciente con síntomas mentales o un paciente psiquiátrico en el Hospital General. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y de mucha importancia en el Hospital General, donde manejamos estas condiciones que pueden ser, y ahí viene justamente la complejidad, que pueden ser consecuencia de una enfermedad médica versus la complicación de un tratamiento psiquiátrico. Es una condición de alta complejidad, severidad, con alta mortalidad, y por eso es muy importante que podamos hacer el diagnóstico clínico adecuado y el tratamiento oportuno. Y para esta vez, tengo el gusto y el placer de presentar al doctor Óscar Alex Vallejos Vilca. Él es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, formado o tiene la especialidad primero en medicina interna, realizada en el Hospital Cayetano Heredia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la especialidad de psiquiatría, realizada en el Hospital Emilio Valdizán por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y además se desempeña como médico psiquiatra en la Clínica Médica Cayetano Heredia. Les doy el pase con el doctor Vallejos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas Sí, tardes. sí, se escuchan, se Perfecto, escuchan. perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Óscar Vallejos. En esta oportunidad voy a tratar el tema de catatonía maligna y síndrome neuroléptico maligno. No quería pasar la oportunidad para agradecer al doctor Davito Mateo por la invitación y al comité organizador de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y el Colegio Médico por esta oportunidad. Bueno, entonces vamos a iniciar. La estructura de la presentación, primero vamos a presentar un caso clínico sencillo, donde vamos a poder observar algunos síntomas, signos y cómo poder valorar a un paciente en el cual se sospecha de catatonía o síndrome neuroléptico maligno. Luego vamos a comenzar hablando de catatonía y catatonía maligna, que es un espectro, y síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Algunas diferencias puntuales entre estas condiciones y la valoración del caso clínico, ¿no? Con algunas preguntas básicamente para poder ver síntomas y las conclusiones. Todo esto desde un punto de vista de la medicina interna, ¿no? Tratando de buscar algunos puntos clínicos. La idea es saber cómo sospechar de estas entidades, definir el diagnóstico y el manejo inicial. Bueno, cuando inicié esta revisión, traté de buscar información actualizada, ¿no? Encontré algunos artículos de revisión de catatonía, de síndrome neuroléptico maligno. Encontré una revisión, una actualización del APA del 2025 de este año en febrero, en donde hablaba de pues algunas actualizaciones en algunos conceptos, ¿no? Algunos artículos nacionales y la biografía a los libros, ¿cierto? Bueno, hay una revista importante en Psiquiatría de Enlace, de la revista de la Academia Americana de Psiquiatría de Enlace. En su último volumen comencé a revisar y encontré varios artículos, ¿no? Artículos que hablaban de catatonía y de síndrome neuroléptico maligno. En cada volumen habían más o menos 3 a 4 reportes de casos, ¿no? Entonces, se sigue reportando y evidentemente todavía hay muchas preguntas con respecto a estas dos condiciones que probablemente con el avance de las neurociencias nos abran un poquito algunas respuestas. Entonces, este es el caso clínico. Es un varón de 32 años con diagnóstico previo de trastorno bipolar, extraído a la emergencia por su familia debido a conducta extraña, ¿no? Menciona a la familia rigidez y falta total de respuesta en las últimas 24 horas.
Hola. Mm, a ver, un segundo. Vuelvo a presentar. ¿Ahí? Ah, se había congelado. Perfecto. Bueno, entonces, el caso clínico, nuevamente, es un varón de 32 años, un adulto joven con diagnóstico previo de trastorno bipolar. Es traído de emergencia por su familia debido a conductas extrañas, ¿no? Rigidez y falta total de respuesta en las últimas 24 horas. Su medicación habitual incluye risperidona 2 miligramos al día y litio 600 miligramos al día. No refiere consumo de ninguna sustancia psicoactiva, no ha tenido cambios recientes de la medicación según la familia, salvo un aumento de risperidona a 4 miligramos. O sea, recibía 2, ahora recibe 4 miligramos. Hace 5 días. Y la familia menciona que desde hace 2 días lo ven como apagado, rígido y con la mirada fija, ¿no? Y que ha dejado de comer hace un día. El examen físico, pues lo más importante, la temperatura en 38,9, taquicárdico en 122, la presión arterial 148,92, su frecuencia respiratoria en 24, saturando 96%, hay una rigidez generalizada, hipertono en tubo de plomo, mutismo, posturas mantenidas, negativismo. Se encuentra consciente pero gravemente hipoactivo. Y dentro de sus exámenes iniciales, lo positivo, tiene un CPK en 12.500, unos leucocitos en 18.000, una creatinina en 1,8, un TSH y T4 libre normales y una tomografía de cráneo normal. Sus electrolitos, un sodio en 132, ¿no? Entonces, eh, este caso clínico lo vamos a ver luego, posterior a la revisión, para poder dilucidar algunas preguntas. Entonces, estamos ante una catatonía maligna versus un síndrome neuroléptico maligno. ¿Cuál es el enfoque inicial? ¿Qué es la catatonía? La catatonía es un síndrome conductual caracterizado por la incapacidad para moverse con normalidad, a pesar de tener plena capacidad física para hacerlo. Consta en algunos signos muy comunes como mirada fija, estupor, mutismo y posturas anormales. Y también se presentan ecofenómenos, ¿no? Como imitación de palabras o acciones. Dentro de estos síntomas, un signo, la catalepsia, es, digamos, algo que muy frecuente en la presentación de catatonía, y la flexibilidad seria, que es esta manifestación en donde el examinador intenta mover, por ejemplo, una parte del cuerpo y la persona va oponiendo cierta resistencia, pero se va moldeando, como una vela caliente en cera, ¿no? Que se va moldeando. Entonces, el concepto de catatonía se ha ido modificando en el tiempo. Vemos que en el CIE-6, en 1948, estaba con una denominación que todavía dentro de los trastornos de esquizofrenia como demencia precoz, y ya luego a partir del CIE-10, en 1990, se va separando entre esquizofrenia catatónica y trastorno catatónico orgánico. Y ya en el CIE-11, por fin logra la separación de la esquizofrenia, prácticamente ya es como un especificador. La catatonía se trata desde el punto de vista de la psiquiatría como un especificador. Por ejemplo, un paciente que tiene un cuadro depresivo, se dice tiene un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, ¿no? Y en este caso ya a partir del C11 se puede especificar, por ejemplo, un trastorno bipolar con síntomas de catatonía, ¿no? Hay tres especificadores ahí o tres formas de nombrar o especificar la catatonía. Tenemos el síndrome de catatonía secundaria, la catatonía inducida por sustancias o medicamentos, la catatonía asociada a otros trastornos mentales, ¿no? Y la catatonía no especificada es cuando por ejemplo, tenemos un paciente que tiene catatonía, pero todavía no encontramos la causa subyacente, ¿no? Entonces, la incidencia de la catatonía es de aproximadamente el 10%,
pero las estimaciones varían del 5 al 20% de acuerdo a la serie de casos. Todos estas cifras son hechas en hospitales psiquiátricos. La catatonía parece ser más frecuente en dos tipos de pacientes desde el punto de vista de la psiquiatría: la depresión mayor unipolar y el trastorno bipolar. En este grupo de pacientes, evidentemente, se va a encontrar mucho más estos síntomas. Y además es posible que la catatonía se presente con mayor frecuencia en pacientes que ya tuvieron episodios previos, ¿no? Y algunas condiciones asociadas a la catatonía, evidentemente, como causa subyacente, diferentes patologías médicas, ¿no? Algunos tumores, infecciones de tipo bacteriana a nivel del sistema nervioso central, fiebre tifoidea, VIH, tuberculosis, intoxicación por sustancias, enfermedades inmunológicas, ¿no? En el estudio de la catatonía, los estudios neurobiológicos han llevado a la hipótesis de que existe una alteración en el circuito estriado tálamo cortical. Lo vamos a ver más adelante en la fisiopatología. Y los estudios neuropatológicos en pacientes con esquizofrenia, esa esquizofrenia catatónica, se han visto que hay alteraciones en los ganglios basales. Entonces, ya desde ahí estamos pudiendo darnos cuenta de que hay una alteración a nivel de ganglios basales muy importante, y a nivel de receptores GABA, D2, de dopamina, y hay un aumento de la actividad en los receptores de Eh, N-metil y aspartamo. doctor, doctor Vallejos, parece que sus diapositivas no están avanzando o no Ahí, se están viendo. a ver, está compartida la pantalla. A ver, un segundo. Ahorita se ha quedado en el caso clínico, valoración de catatonía se ve ahorita. Ya, pero por ejemplo, voy a pasar otra. ¿Pasa? ¿No está Eh, pasando? se sigue, se sigue viendo valoración de catatonía. Ah, no está pasando. A ver, un segundo. Mm, ahí. No, sigue en valoración de catatonía. Como que se estanca, como se congela. De repente si lo cierra y lo vuelve a compartir. A ver, Mm. ahí, Ya. Ahí se ve valoración de catatonía. y ahí. Ahora sí, ya se movió Ah, ya, perfecto. a una tabla. Ajá. Ok, listo. Entonces, dentro de la valoración de catatonía, hay diferentes escalas y tenemos la escala de valoración de catatonía de Buch-Francis, que es la más usada de manera clínica. En esta página que ustedes ven abajo de la Universidad de Rochester, eh, se encuentra unos ítems abiertos, son de libre al público, en donde se ve, hay videos en donde se puede catalogar cada signo, ¿no? Y darle un puntaje. Eh, ellos también ofrecen un entrenamiento, ¿no? Para poder valorar, poder calificar esta escala de catatonía. La presentación más común de catatonía en el servicio de urgencias, que es donde llegan los pacientes, es la falta de respuesta a las preguntas, o sea, mutismo. Es lo primero que un médico general, un médico internista, un médico clínico se encuentra cuando valora a un paciente con catatonía, ¿no? Y la poca actividad motora espontánea, el estupor, son dos puntos muy importantes. Bueno, hay síntomas en el DSM-5 de catatonía, en donde se puede evidenciar todos estos síntomas, ¿no? Catalepsia, flexibilidad seria, estupor, agitación, mutismo, negativismo, algunos cambios posturales, manierismos, estereotipias, muecas, ecolalia y ecopraxia. Lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Unos ecofenómenos, algunos cambios posturales, por ejemplo, dentro de la catalepsia,
Son personas que se pueden encontrar sentados o parados por varias horas y no tienden a moverse, parecen como estatuas, ¿cierto? Y bueno, la flexibilidad seria, que es lo que yo mencionaba, que es un grado de resistencia leve, pero que al final el examinador puede moldear ese rango de movimiento. Entonces, para los criterios del DSM-5, se cumple positivo para catatonia cuando hay mayor o igual de 3 criterios positivos, ¿no? En esta revisión del New England, vemos los signos más frecuentes de catatonía, ¿no? La mirada fija, el estupor, el mutismo y los cambios posturales son prácticamente de alta frecuencia, ¿no? Eh, y bueno, incluyen ahí el DSM-5 y el CIE-11, en donde algo puntual es que la mirada fija no se incluía en el DSM-5, ya en el CIE-11 se incluye, ¿no? Y luego están todos los demás síntomas que son de presentación moderada, ¿no? Dentro de la catatonía, esta postura de catalepsia es importante mencionarlo porque es lo primero que va a ver un médico clínico cuando examina a un paciente en emergencia, ¿no? Es ver a un paciente sentado o en la camilla, prácticamente inmóvil, ¿no? Con una mirada fija. Algunos cuando comienzan a evidenciar los ecofenómenos, colalia o ecopraxia, les impresiona como que no, el paciente es un poco colaborador, ¿no? Hay manierismos, estereotipias, ¿no? Y la mirada fija, que es un síntoma de alta frecuencia, ¿no? Esta es una tabla también del APA del 2025, de este año, en donde compara todas las escalas de medición y hace algo muy interesante, ¿no? Las que se pueden, coloca todos los signos y coloca acá al costado todo lo que se puede observar, lo que se puede examinar, ¿cierto? Entonces, yo subrayé estas, las que prácticamente coinciden en todas las escalas, las muecas, el manierismo, la estereotipia, ¿no? Y acá la catalexia, ¿no? Como cambios posturales, los ecofenómenos, la flexibilidad seria, el estupor, el mutismo, ¿no? Eh, y bueno, los que se tienen que examinar y buscar, o sea, esto evidentemente lo tiene que realizar un médico clínico, ¿no? Buscando la flexibilidad seria y el reflejo prensor, ¿no? Eh, Interesante este cuadro porque vemos que dentro de todas las escalas hay una variación de algunos síntomas, pero hay algunos que permanecen en todas las escalas, ¿no? Esto es un cuadro quizá complejo, pero lo que intenta es poder valorar el circuito que se encuentra alterado en la catatonía, ¿no? Que es el circuito córtico estriado tálamo cortical, ¿no? Es un circuito, o llaman como un bloque, lo llaman un bucle neuroanatómico, ¿no? Que se encarga de la iniciación del movimiento, inhibición del movimiento, selección de conductas, tono postural, amplitud y postura, ¿no? Entonces, para explicar la parte motora, evidentemente este circuito es muy importante y lo vamos a tratar de valorar en la siguiente diapositiva, ¿no? Esta gráfica representa el sistema extrapiramidal. Lo que vemos acá es la corteza motora, donde existe la planeación del pensamiento, ¿cierto? Estas flechas, perdón, son flechas excitatorias de glutamato, ¿no? Flechas excitatorias. Las flechas rojas son flechas inhibitorias de actividad GABAérgica, ¿no? Estos gráficos son parte de los ganglios basales, ¿no? Tenemos el estriado, ¿no? Dentro del estriado el núcleo caudado y el putamen, el globo pálido externo, el globo pálido interno, el núcleo subtalámico que no forma parte de los ganglios basales, está un poco más abajo, tenemos el mesencéfalo, ¿no?
en su parte compacta, donde está la sustancia nigra, y tenemos el tálamo, ¿no? La idea es tratar de dar de cómo este circuito puede estancarse o fallar, colgarse, mejor dicho. Tenemos al tálamo que es, vamos a compararlo con un caballo salvaje, ¿no? El tálamo se quiere mover, o sea, es netamente de movimiento positivo. El globo pálido interno sería como el jinete, ¿cierto? Que quiere controlar a nivel de GABA a este caballo salvaje que es el tálamo. Y el núcleo subtalámico es la energía, o sea, la energía que le da al jinete, ¿no? Entonces vamos a ver dos vías acá que son las principales. La vía directa, que es que favorece el movimiento a nivel de receptores de uno, ¿no? Entonces, si esta vía directa estimula receptores de uno, lo que va a hacer es, a nivel de GABA, va a inhibir al globo pálido interno, que es el jinete, y por lo tanto, si lo inhibe, va a inhibir mucho menos al tálamo, y por lo tanto va a generar movimiento, ¿no? Y si tenemos la vía indirecta, que actúa a nivel de los receptores de 2, estos van a inhibir al globo pálido externo, por lo tanto, el glóbulo pálido externo no va a inhibir mucho al núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico, siendo la energía, va a generar mayor energía en el glóbulo pálido interno. Por lo tanto, este jinete, que es el glóbulo pálido interno, va a tener mayor fuerza para frenar al tálamo. Por lo tanto, va a haber menor movimiento, ¿no? Entonces, para explicar la parte motora, el síndrome motor de la catatonía, nos centramos acá, ¿no? Hay un cortocircuito, un atasco en todo este circuito, y por lo tanto, evidentemente se produce un tema de retraso motor, ¿no? Entonces, si queremos verlo de manera reduccionista, se pierde la programación inhibitoria GABAérgica, ¿no? Entonces, si la vía directa favorece el movimiento y se queda hipoactiva, ¿no? Sería como un atasco del acelerador, ¿no? Y la vía indirecta, que disminuye el movimiento, se hiperactiva, sería como un refuerzo a los frenos, ¿no? Entonces, en general, lo que se produce es una inmovilidad férrea, dura, ¿no? Entonces, se habla que la catatonía, desde un punto de vista GABAérgico, es un fallo a nivel de estos receptores, de este drive, de este sistema GABAérgico que inclina el circuito hacia la vía indirecta, ¿no? Que es la que disminuye el movimiento, generando un bloqueo en el tálamo. El tálamo, como vimos, es el caballo salvaje, lo bloquea y que impide que la corteza ejecute el movimiento, ¿no? Entonces, bajo esto podemos nosotros darnos cuenta que esta teoría, esta hipótesis explica pues la rigidez, la inmovilidad en la marcha, la inmovilidad, la marcha imposible, los fenómenos extrapiramidales, ¿no? Pero sabemos que no solamente los síntomas se encuentran ahí, sabemos que tienen que ver mucho con la vía mesocortical, la vía mesolímbica, el hipotálamo, ¿no? Todos ellos confieren diferentes síntomas. Por ejemplo, si hay ya una alteración en la vía mesocortical, evidentemente va a haber mutismo, estupor, afectación para iniciar una conducta. En la vía mesolímbica, alteraciones del afecto, pérdida del impulso motivacional, pérdida en la reactividad emocional, mutismo afectivo, ¿no? Y en el hipotálamo, pues a través de la vía túbero-infundubilar vemos que hay hipertermia, taquicardia, los síntomas autonómicos, ¿no? Entonces, en general, podemos decir que hay una insuficiencia dopaminérgica multisistémica. O sea, si queremos explicar todos los síntomas, en la catatonía hay una insuficiencia dopaminérgica multisistémica con una alteración, una inhibición del sistema GABAérgico y un aumento de hiperactividad del sistema glutamatérgico, ¿no? Dentro de la catatonía, como le mencionaba al inicio, la depresión y el trastorno bipolar
se lleva el 46% de los casos de catatonía, ¿no? Donde estas enfermedades subyacentes se encuentran presentes. Después está los trastornos psicóticos en todas sus variaciones. La enfermedad médica, que es la prioridad, pongo prioridad porque es de las condiciones que hay que descartarlas en primera instancia. Siempre hay que pensar en las causas médicas y poder estar buscando diferentes etiologías que nos puedan llevar a la chispa, al inicio pues de la catatonía, ¿no? Y los otros trastornos psiquiátricos en el 8%. Entonces, este gráfico lo que nos dice es que los pacientes con catatonía, cuando vemos estos pacientes, mayormente, prácticamente tenemos casi un 60-70% en estas tres patologías, ¿no? Depresión, trastorno bipolar y trastorno psicótico. Pero hay que tener, pues, cierta consideración. Ahora sabemos que los antipsicóticos ya pueden ser usados en diferentes condiciones. Hay muchas personas adultas mayores utilizando antipsicóticos para el sueño, para trastorno de sueño, eh, personas con neurodivergencia utilizando también antipsicóticos o problemas del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ya los antipsicóticos no son netamente de uso de personas que tienen alguna condición de salud mental, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la catatonía tiene varias variantes y dentro de ellas está la catatonía letal o catatonía maligna, que se diferencia de la catatonía básicamente porque hay fiebre, hay ya severidad en los síntomas como inestabilidad autonómica, hay presión arterial muy lábil, principalmente elevada, ¿no? Taquicardia, taquignia, diaforesis, hay delirio y rigidez, ¿no? La catatonía maligna o sea, puede presentar signos y muy presentes y hay que tenerlas en consideración para diferenciarlas con síndrome neuroléptico maligno es la impulsividad, ¿no? Las posturas anormales y los movimientos estereotipados que no se observan en síndrome neuroléptico maligno. Siguiendo esta línea del espectro, la catatonía maligna seguiría la misma línea de catatonía. Es más, algunos autores mencionan que prácticamente catatonía maligna es algo, podríamos decir, muy parecido al síndrome neuroléptico maligno, o ya algunos mencionan que es lo mismo, ¿no? Los hallazgos de laboratorio, tenemos leucocitosis, aumento de la creatinina quinasa y hierro sérico bajo. Todos estos, eh, por ejemplo, la leucocitosis, por ejemplo, en niveles entre 15.000 y 25.000, se correlacionan mucho con catatonía maligna. La creatinina quinasa, a niveles superiores de 1.000, también se correlaciona muy fuerte con catatonía maligna y el hierro sérico bajo. Ahí vemos el diagnóstico diferencial, perdón, el diagnóstico diferencial de catatonía maligna. Eh, Como les mencioné, dentro del síndrome neuroléptico maligno, eh, quizá la principal diferencia es la etiología, ¿no? Porque dentro de la catatonía maligna se dice que es más un problema dopaminérgico funcional, mientras en el síndrome neuroléptico maligno es más un tema de bloqueo de receptores de DOS de forma abrupta, ¿no? Eh, y como mencioné, la catatonía maligna tiene síntomas muy clásicos que no se ven en síndrome neuroléptico maligno, que es la impulsividad, las posturas anormales, los movimientos estereotipados, ¿no? Al final, el tratamiento, como vamos a ver más adelante, se parece mucho, por no decir que son casi similares, ¿no? El síndrome serotoninérgico, evidentemente, tiene síntomas muy similares a la catatonía maligna, pero una de las condiciones para un síndrome serotoninérgico es que haya estado recibiendo algún fármaco serotoninérgico, ¿no? Ahí es muy importante la historia clínica, la revisión de tipo de fármacos, ¿no?
Lo otro, algo muy característico del síndrome serotoninérgico y que lo diferencia de manera puntual con la catatonía maligna es la hiperreflexia. Los pacientes con síndrome serotoninérgico tienen hiperreflexia. Tienen mioclonías, tienen síntomas digestivos como náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Eh, la hipertermia maligna es poco frecuente, se debe principalmente, perdón, al otano, al succinilcolina, ¿no? También hay una hipertermia pues importante, hay rigidez, inestabilidad autonómica, pero evidentemente se da en otro contexto, ¿cierto? Después, el estado epiléptico no convulsivo. También importante dentro del diagnóstico diferencial, pero dentro del estado epiléptico no convulsivo, ellos presentan fasciculaciones, hay movimientos oculares, tienen un electroencefalograma anormal, ¿no? O sea, tienen ondas epileptógenas, y evidentemente eh, pueden responder a benzodiazepinas igual, tienen estupor y responden a benzodiazepinas, ¿no? La enfermedad de Parkinson está dentro de la literatura, pero tendría que ser una enfermedad de Parkinson muy avanzada, o sea, crónica, sin ningún tipo de tratamiento, que podría llegar probablemente con algún tipo de infección, ¿no? Una enfermedad de Parkinson sin tratamiento, con una infección urinaria y de repente con una presentación de, no sé, un cuadro depresivo, ¿no? Es muy común en la enfermedad de Parkinson síntomas neuropsiquiátricos, entonces la depresión le puede causar pues un poco de mutismo, decaimiento, más los síntomas de rigidez y todo eso podría ser una causa que hay que pensar, ¿no? Las encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA también es importante, pero ahí hay que diferenciarlo porque habitualmente en estas encefalitis hay disinesias, hay movimientos orofaciales, y evidentemente ellos progresan muy rápido a convulsiones, ¿no? Ellos ingresan, es un cuadro más abrupto, ¿no? Y evidentemente la diferencia con una catatonía maligna es que ellos, los pacientes con encefalitis no tienen flexibilidad seria, no tienen mirada fija, negativismo y pues no responden a una prueba de lorazepam, que vamos a ver más adelante. Entonces, el enfoque inicial en catatonía maligna es rápidamente saber que es un paciente que va a requerir cuidados intensivos, ¿no? Un monitoreo intenso, hay que manejar el trastorno subyacente. Esto es importante saber porque, eh, si bien es cierto, no es comparable con un delirio, ¿no? En la catatonía, eh, si queremos asemejar de repente a tratando de comparar con un síndrome, o sea, si bien es cierto, hay que manejar la catatonía, hay que identificarla, hay que tratarla, siempre hay un trastorno subyacente, ¿cierto? Entonces, probablemente hayan causas médicas que hay que examinar, hay que valorar, cultivos, un electroencefalograma, buscar de acuerdo al examen físico que probablemente pueda tener esta persona, ¿no? Evitar los fármacos bloqueadores de la dopamina, ¿no? Las benzodiazepinas son de primera elección. La terapia electroconvulsiva prácticamente en algunas unidades en hospitales psiquiátricos, eh, pues en el Perú no es tan común que un hospital público tenga terapia electroconvulsiva, pero en hospitales psiquiátricos americanos o pues, de otros países sí está a la disposición, ¿no? El lorazepam es la primera opción para el manejo de catatonía maligna. ¿Qué complicaciones se pueden ver en estos pacientes? Evidentemente por su estado de estupor y de posturas, rigidez, vemos pacientes que podrían tener retención urinaria, problemas de electrolitos, atelectasias, embolia pulmonar, neumonía, ¿no?
por ejemplo, irritación, úlceras, ¿no? Úlceras de presión son muy comunes y problemas de trombosis venosa profunda, ¿no? Hipertensión, taquicardia. Esos son básicamente la catatonía afecta de manera multisistémica y es por eso lo importante de poder valorarlo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, la catatonía maligna, dentro de la teoría, menciona el TEC como primera elección, ¿no? Pero podríamos decir, difícil eh, posibilidad de darlo de manera inmediata, se puede ir avanzando con todo el protocolo de TEC, ¿no? Se puede ir ya dando infusiones de lorazepam, la benzodiazepina, ¿cierto? Que es de los medicamentos que tienen mayor evidencia, ¿no? Del 60 al 80% de los pacientes con catatonía responden a la monoterapia con lorazepam, ¿no? Y las benzodiazepinas intravenosas deben infundirse lentamente. Si no hay lorazepam, porque en el mercado, en algunos mercados no es fácil conseguir lorazepam endovenoso, en el Perú también no está disponible, se puede usar diazepam, ¿no? Varias descripciones con clonazepam, con diazepam, con midazolam, ¿no? Pero el lorazepam es el fármaco más estudiado y suele iniciarse con dosis de 1 a 2 miligramos 3 veces al día, ¿no? La tolerabilidad y la urgencia clínica, esto habría que valorar ante qué paciente se está iniciando este medicamento, ¿no? Porque podría tratarse de un adulto mayor que probablemente pueda tener algún problema respiratorio, por ejemplo, fibrosis pulmonar, algo que hay que estar midiendo de manera muy cercana. Si bien es cierto, estamos manejando una catatonía, estamos subiendo la dosis, pero siempre estamos viendo al paciente de manera integral, ¿no? Entonces, el lorazepam es siempre el primer paso, ¿no? También se puede usar otras benzodiazepinas, como le mencioné, se puede usar en dosis de 2 miligramos y se puede mantener la dosis y se puede usar de 6 a 30 miligramos al día, ¿no? Se puede dividir de 6, 3 veces al día. Y sabemos que esta cantidad evidentemente ya se maneja de manera concertada con el clínico que está valorando eso, ¿no? El paso 2 sería la estimulación electroconvulsiva, ¿no? Al menos seis sesiones, ¿no? Mayormente mencionan que con 2, 3 sesiones son usualmente suficientes, ¿no? Pero si no, habría que continuar con por lo menos 10 sesiones, ¿no? Luego en el paso 3 son los antagonistas de glutamato, ¿no? Como la mantadina, la memantina, ¿no? Hasta una dosis, por ejemplo, se puede titular hasta una dosis de 600 miligramos al día, ¿no? Entonces, ahora, el síndrome neuroléptico maligno es un parte del espectro de la catatonía maligna y se trata de un bloqueo abrupto de los receptores de dopamina D2, ¿no? Es una retirada de dopaminérgicos y produce evidentemente mayor gravedad de los síntomas, o sea, fiebre, inestabilidad autonómica, presión arterial, lo mismo que una catatonía maligna, pero la etiología es el bloqueo abrupto de los receptores D2, ¿no? Si queremos diferenciar la catatonía maligna y el síndrome neuroléptico maligno, podríamos estar hablando que la catatonía maligna se centra mucho fisiopatológicamente como un déficit a nivel GABAérgico, a nivel de GABA, más hiperactividad glutamatérgica, ¿no? Más una hipodopaminergia funcional, o sea que no tiene que ver más con una desconexión córtico-subcortical, que es diferente al síndrome neuroléptico maligno, que es más un bloqueo farmacológico, ¿no? Eh, un bloqueo, como una catatonía maligna, pero podríamos decir por fármacos o iatrogénica, ¿no? Entonces, la diferencia acá, por ejemplo, entre catatonía maligna y síndrome neuroléptico maligno es que básicamente
En síndrome neuroléptico maligno hay un uso de un fármaco nuevo, un ajuste reciente de antipsicóticos, como fue en el caso clínico, ¿no? La catatonía maligna más es un trastorno asociado a diferentes patologías, ¿no? La fenomenología, hay estupor, mutismo, flexibilidad seria en catatonía maligna, mientras en neuroléptico maligno lo clásico es una rigidez intensa en tubo de plomo, ¿no? La respuesta a benzodiazepinas, evidentemente en catatonía maligna es una mejoría marcada. En 30 minutos el paciente ya está despierto. Y síndrome neuroléptico maligno hay una escasa o nula respuesta, ¿no? Igual se utiliza dentro del manejo, pero para diferenciarlo siempre se habla que en la catatonía maligna siempre hay una mejor respuesta. Bueno, luego prácticamente la fiebre y el CK es igual, solamente que en síndrome neuroléptico maligno es una hipertermia más marcada y un CK muy alto, ¿no? Entonces, en el síndrome neuroléptico maligno tenemos una rigidez en tubo de plomo que no la encontramos en catatonía maligna, ¿no? Hay confusión, se dice en algunos casos es un parkinsonismo tóxico y se debe pues a una inhibición dopaminérgica a nivel de ganglios basales. La epidemiología del síndrome neuroléptico maligno es, la incidencia se habla del 0,02 al 0,03, reducida, ya que hay nuevos antipsicóticos, principalmente años atrás se da mucho con los antipsicóticos de primera generación, ¿no? El 0,2 a 3,2% de incidencia en pacientes que reciben neurolépticos, estos en centros psiquiátricos, y la edad predominante son adultos jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder ingresar a un síndrome neuroléptico maligno? La edad de 18 a 24 años, que es la más frecuente, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, evidentemente por el uso frecuente de antipsicóticos, no solamente uno. Vemos en la práctica diaria a veces dos, tres antipsicóticos a la vez. Los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Las dosis altas, el tratamiento parenteral, ¿no? Vemos pacientes con, por ejemplo, con quetiapina en 900, con risperidona en 8 miligramos, entonces eso influye, es como un factor de riesgo, ¿no? Y el tratamiento parenteral, o sea, el de depósito, y pues son factores de riesgo, ¿no? El estado del paciente, si es un paciente abandonado, en deshidratación, caquético, evidentemente tiene más riesgo de síndrome neuroléptico maligno. Si ha tenido antecedentes de un episodio de síndrome neuroléptico maligno o suspensión de un agonista dopaminérgico, o sea, pacientes que están en un tratamiento dopaminérgico, pacientes con enfermedad de Parkinson, se les retira la medicación de forma abrupta y ellos hacen como un síndrome neuroléptico maligno, pero de menos severidad. Se llama un poco como de presentación no tan complicada, o sea, no llegan a complicarse, no pasan a unidad de cuidados intensivos. Rápidamente se repone y eso cede. Entonces, esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando mencionaba el bloqueo de los receptores de 2, ¿no? A nivel de ganglios basales, que explicaban un poco la rigidez, el temblor, pero no explicaban la fiebre que se daba a nivel de otra vía, ¿no? La hipertermia, la hiperactividad simpática, ¿no? Bueno, eso, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El uso de litio y el uso de otros psicofármacos, ¿no? Evidentemente vemos pacientes que tienen dos, tres fármacos dentro de su terapéutica, tienen más factores de riesgo, ¿no? Formulaciones de depósito, también, ¿no? Los pacientes que están usando antipsicóticos de depósito, evidentemente tienen más riesgo, ¿no? Algunas condiciones neurológicas como ACV, ¿no? O algunos trastornos neurológicos crónicos también, ¿no? Traumatismos, cirugías e infecciones también tienen más riesgo de entrar a síndrome neuroléptico maligno. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? Rigidez muscular, hipertermia, problemas autonómicos y cambios en el estado mental. Eh, es la tetrada de síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Mayormente la hipertermia
Eh, si bien es cierto, se habla de temperaturas mayores de 40, pero dentro de los reportes de casos generalmente es menos de 40, ¿no? La rigidez es una rigidez intensa, ¿no? En tubo en plomo, y las disautonomías hay pues, diferentes síntomas: diaforesis, taquicardia, taquimia, cialorrea y todos estos síntomas. En el DSM-5 ellos lo mencionan así, dice, para síndrome neuroléptico maligno es una exposición a un antagonista de la dopamina, ¿no? Durante las 72 horas anteriores a la aparición de síntomas. O sea, antes se hablaba de una semana, de 7 días, de 5 días, pero en el DSM-5 se menciona 72 horas, ¿no? La hipertermia mayor a 38, la rigidez generalizada en tubo de plomo y la inestabilidad autonómica, ¿no? Siempre una variación mayor al 25% del valor basal, ¿no? Bueno, estas son algunas reacciones inducidas por neurolécticos: distonía aguda, caticia, disinesia, que bien complicado que se puedan confundir pues en la presentación con un neuroléctico maligno, ¿no? Entonces el enfoque inicial es siempre descartar a una encefalopatía, por ejemplo, tóxico, una encefalopatía metabólica o infecciosa. Siempre dentro del contexto hospitalario hay que tener una neuroimagen. Si hay alta sospecha de una infección del sistema nervioso central o tiene una presentación poco típica, siempre no está, podríamos decir que es algo muy importante valorar una punción lumbar, un electroencefalograma. Y dentro del diagnóstico diferencial del neuroléptico maligno, tenemos principalmente estas dos patologías que diferenciar entre el síndrome serotoninérgico y el síndrome neuroléptico maligno. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Por ejemplo, en el síndrome neuroléptico maligno tenemos rigidez muscular, ¿cierto? Muy presente, mientras en el síndrome serotoninérgico no. En el síndrome serotoninérgico hay hiperreflexia, ¿no? En el síndrome neuroléptico no hay hiperreflexia, ¿no? Si queremos hablar desde el punto de vista de problemas autonómicos, hay hipertensión, o sea, hay labilidad en el tema de la presión arterial, pero más tiende a ser hipertensión en el neuroléptico maligno. En el serotoninérgico hay pupilas dilatadas, ¿no? Y en el serotoninérgico no hay una elevación tan alta, ¿no? Marcada, más de 10.000, como se ve en el síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Acá en el neuroléptico maligno sí hay una elevación del CK. Las anomalías de laboratorio en síndrome neuroléptico maligno: encontramos un CK sérico súper elevado, hay leucocitosis, un DHL, fosfatasa alcalina, transaminasas elevadas, mioglobinuria, electrolitos. Podríamos incluir acá una creatinina probablemente en falla renal, un hierro sérico bajo, ¿no? El tratamiento: en la serie de casos, el 50% entran a ventilación mecánica, o sea, el neuroléptico maligno es una condición que requiere una sospecha rápida para poder valorar un tratamiento, ¿no? Suspender el probable agente causal: siempre hay que suspender el bloqueante receptor de 2, ¿sí? ¿No? Y también se puede suspender los medicamentos serotoninérgicos, el litio, etcétera, ¿no? Mantener la estabilidad cardiorrespiratoria y la euvolemia es parte del tratamiento. El control de la temperatura y disminución de la presión arterial. Prescribir heparina de bajo peso molecular para las complicaciones, como mencioné, hay tromboembolismo, trombosis venosa profunda. Vigilar y tratar las complicaciones: lorazepam 2 miligramos cada 4 o 6 horas es de elección. Si no, se puede utilizar en el medio diazepam 10 miligramos cada 8 horas, ¿no? El dantroleno es un relajante muscular que se da para la reducción del calor y la rigidez, ¿no? Se da principalmente en síndrome neuroléptico severo, ¿no? Bromocriptina está dentro del tratamiento de síndrome neuroléptico moderado, y la terapia electroconvulsiva, ¿no?
Entonces, este es un cuadrito en donde por, se clasifica por la severidad, ¿no? Por ejemplo, si es un síndrome neuroléptico maligno moderado, se puede dar amantadina o bromoclictina, ¿no? Y si ya es un síndrome neuroléptico severo, hablamos de dantroleno, ¿no? Eh, y el pronóstico, el tiempo medio de recuperación es de 11 a 14 días, ¿no? Evidentemente el pronóstico no es tan bueno cuando hay una enfermedad cerebral estructural, ¿no? O ha habido medicación de depósito. La mortalidad ha disminuido últimamente en pacientes con neuroléptico maligno del 76% al 5 al 10%, ¿no? Por evidentemente la facilidad ya ahora para diagnosticarla, ¿no? Esperar al menos 2 semanas antes de reanudar la medicación y reinicio de los antipsicóticos. En algunas series mencionan, hay una recaída en diferentes series del 10 al 90%, o sea, presentan recaídas, ¿no? Entonces, en este caso clínico, lo que veíamos era, para ir terminando, era un paciente que consumía, tomaba un antipsicótico como la risperidona, y se aumentó la risperidona, ¿no? A 4 miligramos. Y viene con síntomas catatónicos, ¿no? Rígido, con mirada fija, ¿no? Y dentro de los exámenes auxiliares lo que veíamos era una temperatura muy elevada, taquicardio, con la presión alta, ¿no? Había un hipertono en tubo de plomo, mutismo, negativismo, y con un CPK súper elevado con leucocitosis y es más, con una creatinina ya en 1,8, ¿no? Entonces, con esto, el diagnóstico más probable es, bueno, por temas de tiempo, veo que me he pasado unos minutos, voy a rápidamente mencionar los diagnósticos, ¿no? Es un síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Y ya que evidentemente tenemos eh, fiebre, rigidez, tubo en plomo y hay un CPK elevado, ¿no? Y hay una historia de un inicio perdón, un aumento del medicamento, en este caso risperidona, ¿no? ¿Cuál de los siguientes signos orienta más hacia la catatonía maligna? CPK extremadamente elevado es de síndrome neuroléptico maligno. La sudoración profusa y taquicárdica es un síntoma autonómico, eso no nos puede diferenciar en nada. Y en este caso sería el mutismo y posturas mantenidas, que es prácticamente patognomónico de catatonía. ¿Qué dato apoya más al diagnóstico de síndrome neuroléptico maligno? ¿No? Sería un aumento reciente de dosis de antipsicótico, como mencioné. La rigidez generalizada y asinesia, no. La presencia de negativismo, eso es de catatonía, ¿no? Acá es el aumento reciente de dosis de un antipsicótico que bloquea evidentemente los receptores de dos, ¿no? ¿Y cuál sería el siguiente paso terapéutico más adecuado inicialmente? En este caso, sería administración de benzodiazepinas. Evidentemente, es lo más disponible y luego sería iniciar bromocriptina o dantroleno, ¿no? Si ya estamos ante prácticamente es un neuroeléctrico maligno, ya podemos iniciar bromocriptina o dantroleno. La prevención, uso conservador de antipsicóticos con titulación lenta, tener mucho cuidado con eso, evitar factores de riesgo, o sea, en adultos mayores, en pacientes deshidratados, no suspender bruscamente los medicamentos dopaminérgicos y monitorizar las constantes vitales, la temperatura y el estado de hidratación cuando tenemos un paciente manejado en un hospital, ¿no? Con alguna condición de enfermedad mental, ¿no? Entonces, las conclusiones. El diagnóstico, la idea que sea de manera precoz, mejora el pronóstico. La valoración clínica define el diagnóstico. Ya vimos que prácticamente todos los síntomas se observan y algunos, básicamente dos, tres, se examinan. Valorar las causas médicas siempre son importantes. No olvidar valorar antecedentes médicos farmacológicos, o sea, la historia clínica. Y el tratamiento es una emergencia médica. ¿No? No hay que pensar que esto es algo que se puede manejar en una hospitalización general, ¿no? Las benzodiazepinas son de elección inicial y siempre tener en cuenta la terapia electroconvulsiva, ¿no? Y ya finalizado el cuadro, reiniciar la medicación a dosis bajas, o sea, el medicamento antipsicótico,
Eh, las opciones, la idea es que sea un antipsicótico que no actúe de manera completa a nivel de receptores de 2. Hay otros que tienen otra afinidad como clozapina, con dosis bajas y aumentar gradualmente, ¿no? Eso sería todo. Y Alex, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, sobre todo esta investigación que has hecho respecto de la fisiopatología, las diferencias entre la catatonía maligna y el neuroléptico maligno, dos condiciones bastante clínicamente parecidas, pero con una fisiopatología diferente. Aprovechando el par de minutos que queda, quisiera preguntarte, bueno, nosotros aquí en Cayetano un poco tenemos en cuanto al uso, por ejemplo, del haloperidol, ¿no? Que es un antipsicótico bastante usado en el Hospital General, es un antipsicótico de primera generación, de alta potencia, como ya has mencionado, que tiene alto riesgo de producir síndrome neuroléptico y que generalmente aquí no pasamos de 20 miligramos al día, ¿no? Considerando algunas revisiones que también dicen ya por encima de 20 o ya algunos 30, la posibilidad de algún efecto terapéutico o mejorar una agitación psicomotriz ya prácticamente no existe y más bien aumentan los riesgos, ¿no? En ese sentido, pues, dentro de tu experiencia y lo que tú has revisado también, como una manera de prevenir justamente la aparición de de este trastorno sobre el neuroléptico maligno, cuál sería la dosis tope de haloperidol que normalmente recomiendas o usas, que podría, digamos, usarse como también para la prevención, como ya dije, y algún tipo de recomendación adicional? Sí, siempre en general dentro de, no solamente con el haloperidol, que sí es importante en la parte hospitalaria, sino en los antipsicóticos, ¿no? Habitualmente en la práctica clínica recibimos pacientes que vienen de centros de reposo, ¿no? En donde tienen olanzapina, haloperidol, perdón, de rescate, de 5 miligramos cada 8, o sea, 15 miligramos, tienen quetiapina de 900, olanzapina hasta 20 miligramos, ¿no? Siempre la idea es usar la dosis, la menor dosis posible, ¿no? Y siempre, pues en el contexto de un ambiente hospitalario, eh, es manejar las medidas no farmacológicas, pero si no se puede, la dosis que, pues en la parte clínica, como experiencia, dosis máxima 15 miligramos, ¿no? 15 Ujú, miligramos como dosis máxima y no, la verdad, eh, yo en un ambiente clínico, en un ambiente, perdón, psiquiátrico, un hospital psiquiátrico, solamente vi un caso de catatonía y la mayoría de casos que he visto, que son 3, 4 casos, han sido en hospitales, en un hospital general, ¿no? Entonces, yo diría que el haloperidol, 15 miligramos como dosis máxima, ok, evidentemente estamos por ahí. vigilando Ajá. hidratación, vigilando pues otras cosas, la historia previa de si no ha tenido catatonía, evidentemente esos datos son importantes, ¿no? Ujú. Y bueno, y para terminar, yo quisiera hacer un comentario respecto de un caso reciente que vimos y ahí la importancia de clínicamente diferenciar entre lo que es un neuroléptico maligno de los síndromes extrapiramidales agudos, como la distonía, que se caracterizan pues por contracturas dolorosas, específicas de determinadas zonas del cuerpo, generalmente del tórax hacia arriba, ¿no? Que se confundió un síndrome neuroléptico con una distonía y se le estuvo administrando todavía anticolinérgicos como viperideno, ¿no? Que pueden empeorar este cuadro porque, bueno, pueden asociarse también a hipertermia, ¿no? Y retrasaron, digamos, la transferencia. Entonces, muy importante esta presentación, hacer la diferenciación clínica, ¿no? Y ahí es donde tanto o sea, los psiquiatras y obviamente también los otros clínicos, hacer esta diferencia en el examen neurológico del paciente de lo que es un síndrome
o las características clínicas neurológicas de un síndrome neuroléptico, un síndrome catatónico, versus lo que son las complicaciones agudas, de repente menos severas o que pueden tener un manejo un poco más conservador o un poco más, digamos, de urgencia y no de emergencia en estos pacientes, ¿no? Oscar, nuevamente muchísimas gracias, una excelente presentación. Estamos en contacto. Gracias, doctor. Gracias. Un saludo. Bueno, siguiendo con el curso, me disculpo, hace un ratito dije que era la última fecha, no es la última fecha, la siguiente semana, esta es la penúltima, y hasta ahorita el curso bastante interesante, creo que todos estamos aprendiendo mucho de esta interacción, ¿no? Entre la salud mental y la salud física, mente, cuerpo, y cómo tenemos que interactuar todos los especialistas y cómo tenemos que saber un poco de lo que corresponde a la otra especialidad también, ¿no? Eh, para poder mejorar la atención a nuestros pacientes y obviamente también pues esto va a llevar a un mejor outcome tanto físico como mental. A continuación tengo el gusto de presentar a la doctora Alejandra Bendezú. Ella es médico internista, docente universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y médico de vigilancia además en ESABI PS, CDC, Perú. Ella va a presentarnos algo que es muy importante en el hospital general, ¿no? Y que tiene que ver con las interacciones medicamentosas, ¿no? Cada vez más vamos, todos los especialistas, a encontrarnos con pacientes que van a llegar a nuestra consulta o que vamos a ver en el hospital ingresados y que ya vienen tomando algún tipo de psicofármaco, ¿no? En ese sentido, la psiquiatría está avanzando y ahí, digamos, se van descubriendo cada vez más medicación que puede ayudar en ciertos síntomas o trastornos que antes de repente no tenían alguna opción de tratamiento, ahora sí. Así que esto va a ser cada vez más frecuente. Asimismo, también la expectativa de vida de los pacientes con enfermedad mental, que antes pues era alrededor de los 40, 50 años, se está ampliando cada vez más y vamos a llegar a ver cada vez con mayor frecuencia también adultos mayores que de por sí ya tienen polifarmacia por condiciones médicas, pero que si además tienen una condición de salud mental que haya aparecido en la edad de adulto mayor o que sea crónica, porque cada vez van a ser más bipolares o pacientes con esquizofrenia o con trastornos crónicos mentales que lleguen a esa edad y que vamos a atenderlos, ¿no? Entonces, voy a dejar a la doctora Bendezú para que nos ilustre con su presentación. Muchas gracias, doctor Tomateo. Bueno, primero quiero saber si se está viendo y escuchando bien. Sí, doctora, sí, yo lo veo y escucho bien. Ya, perfecto. Creo que no lo he puesto en modo presentación. Ahí está. Ya, muy bien. Bueno, doctor Tomateo, muchísimas gracias también por la consideración para presentar este tema. Tengo que agradecer también su iniciativa porque estamos acá gracias al impulso que usted dio para este importante tema de la salud mental que hasta el momento no se había tocado de la manera tan amplia como se está haciendo. Y justamente con la introducción que usted ha hecho, estoy contenta porque ya casi adelantó mi tema. El tema es citocromo P450 y las interacciones que hay entre los psicofármacos y otros fármacos que son de uso frecuente en una sala de hospitalización, ¿no? Yo podría decir en una sala de hospitalización de cualquier especialidad clínica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que voy a tratar. Y es cierto lo que ha dicho usted, ¿no? Cada vez son más los pacientes que tienen una indicación
o que está dentro de su terapéutica un psicofármaco. Bien, entonces vamos a ver esto. En la agenda, prácticamente el tema está dividido en dos grandes partes, ¿no? Un recuerdo teórico y práctico también, porque nos va a permitir comprender lo que sigue después sobre citocromo P450 y justamente a raíz de la comprensión de esta parte del citocromo P450, vamos a poder comprender la parte final, que es justamente las interacciones entre lo que nos convoca, que es psicofármacos y otros fármacos que se usan en medicina con bastante frecuencia, como por ejemplo antibióticos, corticoides, eh, algunos antiepilépticos y finalmente vamos a presentar las conclusiones. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cómo vamos a empezar hablando de citocromo P450? Recordemos que es pues son un conjunto de proteínas. Hay una familia, el citocromo P450 es una familia de enzimas que lo que van a hacer en final instancia es metabolizar no solamente fármacos, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. No solamente va a metabolizar fármacos, sino también otras sustancias químicas extrañas que podrían ser nocivas para el organismo y que necesitan justamente ser metabolizadas para que puedan ser excretadas y permanecer el menor tiempo en el organismo y por lo tanto evitar su toxicidad. Este metabolismo o esta transformación que va a ser citocromo P450 de los fármacos que entran a nuestro organismo va a ser una reacción de tipo oxidativa. Y generalmente, ¿dónde va a ocurrir esto? Este conjunto de enzimas de citocromo P450 se encuentran en realidad en todas las células de nuestro organismo, en el cerebro, en la piel, en el intestino delgado, eh, en el riñón, pero especialmente van a actuar o van a tener fundamental importancia en el hígado. En el hígado es donde van a tener su rol fundamental porque es allí donde se van a metabolizar los fármacos para luego ser excretados. Había mencionado justamente entonces que van a actuar transformando estas sustancias químicas, en este caso los fármacos, van a través de dos fases, ¿no? Esta transformación de estas sustancias se va a producir en dos fases. La primera fase es donde van a intervenir estas enzimas del citocromo P450. Allí, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta primera fase? Va justamente a ocurrir una catalización en un sistema de monooxigenasas que va a depender de este citocromo P450. Y es aquí la importancia de la acción del citocromo P. Ya posteriormente, en una segunda fase, ya participan otras proteínas, otras transferasas, que van a hacer otro tipo de reacciones, como se puede leer acá, reacciones de conjugación, y que van a reaccionar con otras moléculas ya de naturaleza endógena. En resumen, la primera fase de esta biotransformación de estos fármacos que ingresan va a ser dada por el citocromo P450, con la finalidad de que estas sustancias, de que estos fármacos se vuelvan lo más hidrofílicos posibles, es decir, aumentar su solubilidad en agua. ¿Para qué? Para que puedan ser mejor y más fácilmente excretados por la orina, por la saliva, para que puedan ser eliminados del organismo y no permanecer más tiempo del necesario, potenciando su toxicidad, porque todo fármaco tiene efectos adversos y tiene un potencial tóxico.
¿Y cómo es que hablamos de citocromo P? ¿Cómo hemos llegado hasta acá? A través ya de unos buenos años, se vio que las sustancias químicas que ingresaban al organismo eran excretadas de manera diferente al que habían sido administrados. Había un cambio en su composición química, había un cambio estructural en estas sustancias. Y ya posteriormente, con mayores estudios, específicamente en los años 50 del siglo pasado, que es cuando se descubrió citocromo P450, se vio que esto estaba determinado, codificado genéticamente. ¿Qué cosa significa eso? De que ya se ha podido establecer que existe un polimorfismo genético de este conjunto de enzimas que conforman citocromo P450. Y todavía podríamos decir que hay unas mejor estudiadas, que son las que se presentan ahí, por ejemplo, la citocromo P2D6, la 12,9, la 12,19 y la citocromo P3A. ¿Por qué se han podido estudiar más y mejor estas isoenzimas del citocromo P? Porque son las que van a metabolizar la mayoría de fármacos, ¿no? Dentro de los cuales vamos a ver los psicofármacos y también los que más vemos en medicina. Entonces, existe una clara codificación genética de estas isoenzimas y que son individuales, son obviamente muy particulares en cada individuo. Hay variantes o hay alelos en estos genes que van a codificar esas enzimas de citocromo P, que lo que van a condicionar finalmente es que ese fármaco sea eficaz en mayor o menor grado o también sea tóxico en mayor o menor grado. Es decir, gracias a esa variante, a esa codificación genética de las isoenzimas en cada individuo, vamos a tener los resultados que queremos del fármaco o bien, lamentablemente, vamos a ver efectos adversos o incluso efectos letales, ¿no? Entonces, para poder identificar mejor a cada familia de isoenzimas, a cada familia de enzimas que conforman el citocromo P, vamos a encontrar de repente este modo de presentarlas, ¿no? Las tres primeras letras es la presentación de citocromo en inglés y luego, si ustedes ven, después de esas letras sigue un número. Ese número nos va a indicar la familia a la que pertenece esa enzima y luego sigue una letra que nos va a indicar la subfamilia y seguido de otro número que nos va a indicar la isoenzima de esa familia. De este modo, entonces, vamos a ver que existen decenas de enzimas, de familias de enzimas de citocromo P450. Pero aquí este gráfico está muy bonito, muy gráfico, justamente, ¿no? Nos muestra la evidencia de por qué es necesario conocer cómo se hace la identificación de estas isoenzimas. ¿Por qué? Porque si observamos acá, habíamos dicho que después de las letras viene un número que nos indica la familia, entonces acá veríamos que esta isoenzima es de la familia 2, acá también vemos familia 2, ¿no? Acá seguimos viendo familia 2, por acá vemos familia 1 y acá tenemos familia 3, acá también familia 3. ¿Qué es lo que estamos observando a las familias 1, 2 y 3? ¿Cuál es lo importante de esto? Que esas son las tres familias que nos interesan ahora porque son las que metabolizan la mayoría de medicamentos. Se dice que hasta el 80% de medicamentos, ¿no? Entonces, digamos que nuestra atención se va a centrar en las familias 1, 2 y 3, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ya está claro que estas enzimas
son codificadas genéticamente y esa característica o esa codificación, ¿qué característica les va a dar en cuanto a ese metabolismo del cual se encarga el citocromo P de estos fármacos? Le va a dar esa característica de llamarlos metabolizadores normales, metabolizadores lentos o metabolizadores ultra rápido. Por ahí hay literatura que presenta otro tipo de clasificación en donde le pone metabolizador lento, rápido y ultra rápido, ¿no? Finalmente, lo que se quiere es rescatar esto. ¿Qué significa ser metabolizador lento? Como su nombre lo dice, tiene la retardada, digamos, el metabolismo y por lo tanto dificulta o demora la excreción del fármaco. Y si dificulta o demora la excreción de un fármaco, lo que voy a tener es más fármaco circulando en el organismo y por lo tanto mayor posibilidad de toxicidad. Pero un metabolizador ultra rápido o rápido, como sea que lo encuentren en otra referencia, elimina, excreta el fármaco más rápido del organismo y por lo tanto hay más posibilidades de que consigamos el efecto deseado de ese fármaco con menores efectos adversos y también menor riesgo de toxicidad. Entonces, esa es la importancia de comprender citocromo P450. Y así como el sistema inmune nos defiende de agentes patógenos orgánicos e inorgánicos, incluso a mí me gusta llamarle al sistema inmune, yo digo, deberían declararlo la octava maravilla del mundo, ¿no? Por lo maravilloso que las funciones que tiene y lo que representa para la sobrevivencia del hombre. En este caso, citocromo P450 va a ser quien nos defienda ¿de qué? De los fármacos y en general de cualquier sustancia química extraña que ingresa a nuestro organismo. Entonces, citocromo P nos defiende, ¿no? Nos está proporcionando también esa condición de defensa. Y que si bien he dicho y he repetido que depende de una codificación genética, va a haber factores ambientales también, va a haber factores alrededor que van a influenciar también de cierto modo en esta respuesta de los fármacos, ¿no? Finalmente, de manera más popular, podríamos decir que si citocromo P le da estas características a estos fármacos, de conseguir el efecto deseado o de lamentablemente tener mayor riesgo de toxicidad, entonces citocromo P se convierte en uno de nuestros mecanismos también de defensa. Habíamos desde el inicio mencionado que hay varias familias y ya había dicho que nos centramos en la uno, 2 y 3, en las familias uno, 2 y 3, porque son las que van a metabolizar la mayoría de los fármacos. Entonces, sin embargo, podríamos aprovechar de recordar, de mencionar que las otras familias, por ejemplo, metabolizan otro tipo de moléculas, ¿no? Metabolizan ácidos grasos, metabolizan ácidos biliares, que también es importante para hacer una correcta excreción de los mismos. También metabolizan, por ejemplo, esteroides, pero aquí en las familias uno, 2 y 3, que es lo que nos compete, es donde está el principal metabolismo de los xenobióticos, ¿no? Los xenobióticos está referido a estas sustancias químicas extrañas que pueden ser incluso naturales o sintéticas, ¿no? Y ahí estamos hablando de los fármacos. Entonces, aquí vemos solamente una parte de las familias de las enzimas que forman citocromo P450, de las cuales nos interesan las que metabolizan los fármacos. Y ya entrando a la parte de las interacciones fármaco-fármaco, miren, ahí hay una fotografía, ¿no? Que es obtenida de una sala de medicina, en donde lamentablemente, bueno, estamos viendo pues la polifarmacia, ¿no? Justamente si acabamos de ver que citocromo P450
y sus enzimas nos ayudan a comprender cómo es que podemos obtener el beneficio o la toxicidad de un fármaco, imagínense ahora hablar de muchos fármacos a la vez. ¿No? Y aquí vemos una lista, ahí está claro el número de 24 fármacos que recibe un paciente, ¿no? Y también al inicio habíamos dicho de que prácticamente tenemos psicofármacos de uso frecuente en una sala de medicina, ¿no? Por ahí se puede identificar quetiapina, se puede identificar clonazepam. Y eso es lo que vamos a ver. Es decir, ya tenemos interacciones entre psicofármacos también, pero además se suma interacciones entre psicofármacos y otros fármacos como antibióticos, anticonvulsivantes, beta bloqueadores o cualquier otro antiarrítmico. Estos son los fármacos más frecuentes, psicofármacos que podríamos encontrar en una sala de medicina. Justo el doctor estaba en la introducción mencionando, por ejemplo, el aloperidol, ¿no? Es un medicamento, es un antipsicótico que yo podría decir que hay como una lucha entre los médicos clínicos, a veces ahí con el personal de enfermería quienes han aprendido a manejar el aloperidol, no sé si sin buscar ánimo de conflicto, ¿no? Ni de ese tipo, pero el aloperidol yo diría que es abusado, ¿no? Es abusado y justamente ahí vemos podríamos ver las interacciones. Ahorita vamos a ir avanzando en la presentación y tal vez vamos a comprender por qué es que el aloperidol nos puede solucionar un problema en un momento, pero nos va a generar otros, ¿no? Especialmente en adultos mayores que se desorientan o que tienen agitación psicomotriz por cualquier otro motivo y que el haloperidol está ahí para resolver ese momento, pero luego trae más problemas, ¿no? Entonces, otros fármacos, bueno, bastante usados en una sala de medicina, el alprazolam, el clonazepam, la quetiapina, el diazepam, ¿no? En realidad hay otros muchos más, pero creo que estos son los que podríamos también, los médicos cirujanos, los médicos especialistas en medicina interna, ahora médicos de familia, manejar con más frecuencia, ¿no? Entonces, ya había dicho que no solamente hay interacciones entre psicofármacos, sino también entre estos y de otro uso en una sala de medicina. Y de verdad que esto es algo bien complejo, ¿no? Yo diría que es una lucha nuevamente por evitar la polifarmacia, porque finalmente lo que nos conduce es esas interacciones y a efectos adversos que muchas veces hasta podrían ser letales, como había mencionado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Por ejemplo, es un estudio pequeño, pero interesante en una sala de hospitalización, ¿no? Miren, ¿qué nos muestra esto? ¿Cuáles son los fármacos involucrados en las interacciones medicamentosas? ¿Y quiénes tenemos a la cabeza? Ahí los antipsicóticos, los antidepresivos, ¿no? Y bueno, también hay otros, por supuesto, pero estamos hablando, centrándonos en psicofármacos, ¿no? Entonces, son los más involucrados en las interacciones medicamentosas. Y acá igual, ¿no? ¿Cuáles son los potenciales efectos adversos de estas interacciones? Lamentablemente, todo se va al sistema nervioso central, ¿no? Hay depresión del sistema nervioso central y ahí es donde yo decía, ¿no? De repente el haloperidol soluciona, por ejemplo, en el momento de agitación de un paciente adulto mayor, pero después más bien podríamos tener estos efectos de tener un paciente deprimido, más bien, ¿no? De depresión del sistema nervioso central. Y bueno, y aparte hay otros efectos adversos de estas interacciones que ya vimos que también obedecen a psicofármacos. Yo diría que esta lámina es la que pretendo yo que sirva para entender el centro del tema, ¿no? Las interacciones y ya conociendo
que estas interacciones y que este metabolismo de los fármacos se debe a la citocromo P450. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos 4 isoenzimas, la 1A2, la 2C, la 2D6, la 3A3 y la 4. Se presentan estas porque, según la literatura, han sido las más estudiadas en animales, in vitro, también en seres humanos, pero todavía igual falta más investigación en humanos, pero sí está bien claro su respuesta, su estudio en animales, ¿no? Entonces, estas isoenzimas, qué es la información que tenemos acá? Si nosotros podemos ver sustrato, quiere decir que esa es la isoenzima del citocromo P450 que va a actuar o que va a metabolizar ¿a quién? Al haloperidol, a la olanzapina y al paracetamol. Nuevamente estoy considerando ejemplos frecuentes de fármacos, ¿no? Aquí obviamente hay una lista larguísima de medicamentos, ¿no? Como por ejemplo antirretrovirales, antineoplásicos, que por no ser de uso frecuente en una sala de hospitalización de medicina, no los estoy considerando, considero los más frecuentes. Entonces, esta isoenzima va a metabolizar al haloperidol, a la olanzapina y al paracetamol. Y aquí introducimos un nuevo concepto que lo pueden leer ahí, que se llama inhibidores de esta isoenzima o en general de citocromo P450 y también los inductores. Como dice su nombre, inhibidor significa que va a hacer que se inhiba la acción del citocromo P450. Y si se inhibe el que metaboliza al fármaco, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, ahorita no, no podemos interactuar, pero podríamos más bien tener efectos que no queremos al revés de los que son inductores de esa isoenzima de citocromo P450, vamos a más bien potenciar, favorecer la presencia del principal metabolizador de estos fármacos, ¿no? Y entonces, de este modo, si yo tengo que la isoenzima 1A2 va a metabolizar al haloperidol, a la olanzapina y al paracetamol, voy a ver que quien me puede traer efectos no deseados de estos fármacos es la amiodarona, la fluoroquinolona, y bueno, aquí también se señalan otros alimentos, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces a veces se logran dar como recomendación, evite estos alimentos para también evitar efectos tóxicos de los medicamentos, ¿no? Y bueno, y los inductores del haloperidol, de la olanzapina, del paracetamol, tenemos el omeprazol como antiácido, también el cigarro y otros alimentos, ¿no? Lo mismo acá con la siguiente isoenzima más estudiada, que es la 2C. Esta isoenzima se va a encargar de metabolizar el diazepam. ¿Y quiénes van a ser sus inhibidores? La fluoxetina, el ketoconazol, el omeprazol. En este caso de estas isoenzimas que estoy presentando, vemos ya algo que se repite, ¿no? Que es el omeprazol. Y si bien estoy con estas 4 isoenzimas, pero hay muchas otras en donde los antiácidos de este tipo, el omeprazol, están presentes, ¿no? Como puede ser como inductores o como inhibidores, es decir, van a afectar el metabolismo de otros medicamentos cuando se administran. Y ahí podríamos decir pues que el omeprazol también es usado como caramelo, ¿no? A veces de manera no correctamente indicada. Y lo que estamos haciendo es generando más interacciones. De igual manera, la isoenzima 2D6 se encarga de metabolizar, por ejemplo, el alprazolam, el tramadol, la prednisona y otros fármacos como la warfarina, ¿no? En este caso, alprazolam y que podría ser como psicofármaco, representando los psicofármacos, pero tiene sus inhibidores que pueden ser el escitalopram, ¿no? Eh, la fluoxetina y otros como la metoclopramida o también inductores como la dexametasona, ahí entraban los corticoides y la rifampicina. Finalmente, lo mismo, ¿no? Con la isoenzima 3A3 o 4.
¿no? Sobre quién actúa, sobre quién va a metabolizar esta isoenzima, va a metabolizar al alprazolam, a la clozapina y al diazepam. Y los inhibidores de esta isoenzima van a ser, por ejemplo, aquí los antibióticos, ¿no? Los macrólidos, que también son bastante usados de manera ambulatoria a veces o incluso en hospitalización, ¿no? Y los inductores de esta enzima, es decir, quienes van a favorecer su presencia, su acción, tenemos la carbamazepina, los glucocorticoides, por ejemplo, algunos anticonvulsivantes y la rifampicina. Dicho sea de paso, también la rifampicina está presente en varios, como inhibidor o como inductor de varias isoenzimas. Y bueno, dicho de otro modo, ¿no? Y seguimos avanzando, dicho de otro modo, o también lo que hemos dicho, ¿en qué se traduce? Aquí están las interacciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el clonazepam. ¿Con quiénes va a interactuar? Con el ácido valproico, lo que va a hacer es que va a aumentar el riesgo de crisis de ausencia cuando se indican juntos. Los antiácidos, ya también habíamos visto, por ejemplo, el omeprazol, más bien van a retrasar la absorción del clonazepam, ¿no? Y a veces aquí lo que hacemos es, cuando se indica clonazepam, se espera y dice, uy, no está haciendo efecto, aumentale la dosis, ¿no? Y se le va aumentando, cuando de repente este antiácido que tiene indicado en conjunto, lo que está haciendo es retrasar su absorción y simplemente habría que esperar el efecto del medicamento o considerar retirar el antiácido, ¿no? Para tener un mejor efecto del clonazepam y no solamente limitarnos a subir y subir carbamazepina y fenitoína, lo que hace es disminuir los niveles séricos de clonazepam. Aló, No se apagó. doctora, se Uy, fue el sonido. ya, ¿qué hago? Vuelvo a compartir, ¿no? Oh, sí, sí. Porque creo que se perdió. Sí, A ver dónde estaba. Ya, a ver, quisiera saber si ahí nuevamente se está viendo o escuchando. se ve y se Bien, escucha. ya. Muchas gracias. Mil disculpas. Entonces, estábamos en las interacciones de clonazepam y ya habíamos visto con todos los fármacos que interacciona y cómo pueden perjudicar aumentando o disminuyendo los niveles séricos de clonazepam y con ello tener pues efectos no deseados, ¿no? Finalmente, también el clonazepam tiene interacción con algunos depresores del sistema nervioso central como el alcohol, anestésicos, opiáceos, que más bien lo que van a hacer es incrementar justamente los efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Y otras interacciones que tiene, por ejemplo, el haloperidol, que ya habíamos dicho que es muy usado, es con antiácidos nuevamente acá, ¿no? Entonces también desde aquí un aviso, una reflexión de hacer un uso correcto de antiácidos, ¿no? Por ejemplo, disminuyen la absorción oral del haloperidol, la miodarona, que a veces también se puede usar como antiarrítmico cuando los pacientes se descompensan, más bien lo que hace si se está administrando aloperidol a la vez es más bien aumentar el riesgo de arritmias ventriculares, ¿no? Con algunos antitiroideos, cuidado que también aumenta el riesgo de granulocitosis. Con algunos antiarrítmicos del tipo beta bloqueadores, más bien lo que hacemos es potenciar la hipotensión que podrían producir normalmente, ¿no? Pero aquí un beta bloqueador con haloperidol potenciaríamos la hipotensión y allí es donde también tenemos esas descompensaciones de los pacientes, ¿no? Igualmente, el haloperidol puede interactuar con metoclopramida,
con opiáceos, con sulfonilurias, con tramal, ¿no? Pero viendo que en algunos casos aumentan sus efectos y en otros podrían disminuirlos, ¿no? Pero finalmente son interacciones que nos traen efectos no deseados. Nuevamente aquí, por ejemplo, tenemos el alprazolam, que puede interactuar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, potenciando el efecto hipotensor, ¿no? Entonces, cuidado cuando se administran los dos. Igualmente con beta bloqueadores, también ya habíamos visto como en el aloperidol, que lo que hace es potenciar el efecto dopa en los pacientes que están con tratamiento de Parkinson, ¿no? Que son los que tenemos en las salas de medicina, más bien administrado junto con el prazolam nos va a disminuir los efectos del levodopa. Y otro psicofármaco también frecuentemente usado es el diazepam. También nuevamente, ¿con quién interacciona? Miren, nuevamente los antiácidos, ¿no? Retardan la absorción del diazepam. Entonces, otra vez nos está diciendo, cuidado con la indicación de antiácidos, ¿no? De igual manera, con otros antihipertensivos, se sigue potenciando el efecto hipotensor. Aquí en antihipertensivos en realidad están casi todos, ¿no? Están los IECA, los bloqueadores de receptores de angiotensina, hay diuréticos, también está metildopa, por ejemplo, o sea, otros vasodilatadores. Entonces, ¿qué tenemos que, además de lo que hemos visto, considerar? Que cuando se administran dos fármacos, ¿no? Que se metabolizan a través de una misma enzima, vamos a obtener efectos no deseados, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a alterar la función que cada uno tenía, se va a alterar uno sobre otro. Y aquí, por ejemplo, mostrar, ¿no? Algo para graficar, que es el caso clínico, un paciente varón de 56 años que tenía ya en tratamiento 2 años previos a su ingreso, trastorno bipolar, tratado con quetiapina, pero llega con un cuadro de 20 días que no podía hacer deposiciones, ¿no? Bueno, finalmente el estreñimiento es un efecto adverso de la quetiapina, pero aquí está relacionado con los receptores muscarínicos. Pero a lo que voy es que si encima de este efecto adverso de la quetiapina administramos otros medicamentos, podríamos más bien potenciar y no tener lo que deseamos, que es resolverle el cuadro, ¿no? Bueno, aquí definitivamente la dosis tuvo que ser manejada por los psiquiatras y ahí justamente vamos, ¿no? Que eh, tenemos que trabajar en conjunto para poder encontrar, ¿no? Lo mejor, para poder alcanzar el bienestar del paciente con los menores efectos adversos, porque necesita su medicación, pero que sea con los menores efectos adversos. Entonces, además de estas interacciones, hay que recordar, por ejemplo, que los antidepresivos también van a tener cierta actividad bactericida o bacteriostática, es decir, yo estoy dando antidepresivos, pero también estoy actuando sobre las bacterias, ¿no? Y con eso, lamentablemente, lo que se está haciendo es contribuir a la resistencia antibiótica. Entonces, también tener en cuenta eso. Otra consideración es que los antipsicóticos también inhiben el crecimiento de la cepa bacteriana que normalmente se encuentran en el intestino, es decir, va a alterar la microbiota, ¿no? Va a alterar la microbiota. Entonces, ahí vamos a ver otros efectos por el uso de los antipsicóticos, ¿no? Podríamos tener translocación bacteriana, síndrome de intestino irritable, y otras molestias digestivas como producto de este cambio en la microflora.
Bien, entonces aquí ya estamos terminando con las conclusiones, ¿no? Ya dijimos que los psicofármacos están siempre en las salas de medicina, que las interacciones no las podemos evitar, ¿verdad? Dijimos que el paciente necesita su medicación, necesita los fármacos para llevar el tratamiento, pero hay que buscar lo mejor para tener menores efectos adversos, evitar las interacciones en la medida de lo posible y que el trabajo interdisciplinario es necesario, pero lamentablemente tenemos una realidad que no funciona de manera fluida, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos un paciente ambulatorio, hasta que llegue al especialista que yo quiero que me apoye en su evaluación, demora mucho y en ese lapso pueden ocurrir cosas. Justamente el caso que presenté era un paciente controlado, con su trastorno bipolar correctamente controlado, con sus controles en psiquiatría, pero cuando empezó con las molestias digestivas del estreñimiento, lo derivaron, bueno, a gastroenterología, pero presentó el problema, tuvo que ser hospitalizado antes de que pudiera llegar a la evaluación requerida, ¿no? También debemos de capacitarnos constantemente. Realmente esto de las interacciones farmacológicas es un tema amplio, ¿no? Aquí solo estoy mostrando, bueno, un resumen práctico, eh, bueno, por fines de tiempo, pero ya tiene que haber un compromiso de parte de cada uno, ¿no? Del personal de salud para capacitarnos. Y bueno, este polimorfismo metabólico puede alterar también la eficacia del tratamiento. Ya dijimos que este polimorfismo está determinado genéticamente, ¿no? Es lo que podríamos decir que se conoce como la idiosincrasia, la respuesta que cada persona tiene al fármaco. ¿Ya? Entonces, esa respuesta individual va a alterar la eficacia de los fármacos, ¿no? Ahora, hay factores también, no solamente genéticos, que van a influir en que este citocromo P450 logre los efectos o nos dé toxicidad, sino también hay otros, como la edad, el tabaquismo, el alcohol, que van a influir en, justamente en cómo se metabolizan los fármacos, ¿no? Obviamente también si hay daño hepático y renal va a haber influencia sobre el metabolismo de los fármacos, ¿no? Bueno, siempre revisar, les mostré la foto de los 24 fármacos que tenía ese paciente y revisar qué es necesario, qué no, buscar justo este trabajo con otras especialidades para evitar las menores interacciones. Bueno, y también todo esto nos lleva pues a ser racionales, ¿no? Y evitar la polifarmacia, ¿no? Si lo que queremos es tener a nuestros pacientes recuperados, este tema de verdad que ha sido muy bonito, muy interesante y que no solamente nos compete a profesionales o especialistas que estamos en salas de hospitalización. Hemos visto varios medicamentos que podrían usarse ambulatoriamente. Entonces, ojo con todo eso, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, doctora Bendezú, por su excelente presentación. Sí, como dijimos al inicio, y usted también lo ha venido diciendo durante la presentación, la importancia de revisar las interacciones entre los fármacos, y no solo, bueno, no solo en específico para los psicofármacos, en verdad, entre otros fármacos también, ¿no? Lo que usamos para algo cardiovascular y un antibiótico. Y mencionó algo importante, que de repente no sé si también podría darnos un comentario adicional, el hecho de que eh, modifiquemos, y esto de repente también, ya que está usted también en el colegio médico, qué podría hacer el colegio médico y las sociedades científicas para disminuir, entre comillas, este uso sintomático, ¿no? De muchos fármacos que de repente, bueno, no hay el suficiente conocimiento y se les considera pues inocuos, ¿no? Cuando pueden tener un potencial de daño
ya per se por el fármaco y más todavía si es un paciente que toma o que consume otro tipo de medicamentos, es un adulto mayor o tiene comorbilidades médicas, ¿no? Mencionó el ejemplo de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Se me ocurre también a veces el uso sin una indicación, como en una exposición que ya hice la semana pasada, el uso de corticoides, ¿no? Para infecciones respiratorias, por ejemplo, de manera muy ligera o rápida, ¿no? Sin una indicación clara, de antieméticos y otros, ¿no? Entonces, no sé si podría darnos un comentario al respecto y qué se podría hacer un poco para limitar o educar en eso, ¿no? A los colegas. Sí, doctor, muy cierto, muy cierto. Y bueno, usted también es internista y creo que es común poder observar eso. Em, viene ya, el paciente ingresa, ¿no? Siempre, bueno, el hospitalizado ingresa por una emergencia generalmente, bueno, también viene procede de consultorio, pero viene de emergencia, y tal vez ahí, por el manejo que necesita una emergencia, se indica, ¿no? Se indica, como dice usted, de manera sintomática. He visto indicaciones hasta de PRN, ¿no? Condicional a todo era condicional a todo, condicional a vómitos, dimedinato condicional a vómitos, y ECA, captopril, condicional a presión más de 160/100. Metamizol, el paciente no está haciendo fiebre, no viene por fiebre, pero metamizol condicional a temperatura mayor de 38. ¿No? Y bueno, y también un clásico ejemplo que se ha venido repitiendo, el omeprazol también, ¿no? Y de verdad, a modo de conversación, ¿no? Sin ningún ánimo especial, a veces, por qué le dejas omeprazol? Por si acaso, ¿no? Por ser el caso, alguna respuesta a veces de ese tipo. Entonces, no, así no es la medicina, definitivamente. La medicina no es, me duele la cabeza, tomo cabezol, me duele el pie, dale piezol. Ya estamos viendo en esta charla que agradezco nuevamente que se me haya permitido la oportunidad de presentar. Solo hemos hablado de psicofármacos, ¿no? Y bueno, y con otros fármacos, pero imagínense si, por ejemplo, habláramos de antibióticos, habláramos de otro grupo de medicamentos, ¿no? En realidad las interacciones son pues innumerables, ¿no? Y finalmente lo que tenemos no es el bienestar del paciente, sino más bien una persona que se nos va complicando. ¿Qué podemos hacer? Primero, reconocerlo, ¿no? Aceptarlo. Y segundo, la acción empieza por uno mismo, ¿no? No buscar grandes cambios. Empiezo por mí y otra persona replicará, copiará. Lo siguiente es capacitarnos, ¿no? Capacitarnos nuevamente. Primero debo de tener interés en capacitarme, no lo sé todo. Entonces, eso luego llevarlo a la acción, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Y es más, ya yo revisando este tema, ¿no? Me parece magnífico poder plantear un curso, ¿no? De interacciones farmacológicas, sería muy interesante, ¿no? Entonces, em, los psicofármacos para este tema que nos ha convocado, como todos los medicamentos, no están libres pues de efectos adversos, ¿no? Y sobre todo, a veces actúan más deprimiendo el sistema nervioso central y muchas veces en salas de hospitalizaciones tenemos pacientes adultos mayores que más bien justo al actuar deprimiendo el sistema nervioso central, ahí es donde vienen más complicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Ujú. Sí, yo quisiera hacerle también un comentario a propósito de que desde febrero de este año
tenemos en el hospital donde yo trabajo, en Cayetano Heredia, una unidad de hospitalización de salud mental a pesar de que todavía no está disponible en los laboratorios del ministerio, por ejemplo, el dosaje de la clozapina, que es un antipsicótico atípico para casos refractarios, bastante complejo en cuanto a sus efectos adversos, acciones en múltiples receptores y el riesgo de neutropenia, convulsiones, miocarditis, en fin, toda una serie de problemas que históricamente se le hacía un monitoreo más clínico, ¿no? Em, lo que hemos visto acá, y hemos tratado en la mayoría de pacientes, felizmente, o en un buen número de pacientes hemos logrado, a través de algunas gestiones y de la misma familia de los pacientes, conseguir dosajes de clozapina. Y por ejemplo, nos hemos dado con la sorpresa de que con dosis que considerábamos terapéuticas y con pacientes que no reportaban muchos efectos adversos, hemos encontrado niveles séricos en rangos tóxicos, ¿no? Entonces, mi comentario va un poco a también la importancia de en los dosajes, ¿no? Para muchos medicamentos que a veces, bueno, un poco por la naturaleza y la situación de nuestro sistema de salud, a veces tenemos que confiar más en la clínica, que de hecho nos ayuda un montón, pero a veces puede haber esta disociación, ¿no? Que ya sea que no se queje de síntomas o ya sea que esté en dosis, digamos, que habitualmente se consideran seguras, podamos estar en esos niveles, ¿no? Y por ejemplo, estamos viendo pues si esto tiene o no relación con algunas interacciones también, pero de hecho que muchos de esos casos sí también van a estar en relación a interacciones, ¿no? Y no solo sería esto importante para psicofármacos, sino para también otros fármacos de otras especialidades. Y usted mencionó un concepto importantísimo, ¿no? En nuestro razonamiento clínico, cuando un paciente de repente no está yendo como esperamos, ya sea por efectos adversos, por falta de respuesta, pensar en estos conceptos de metabolizadores rápidos, ultra rápidos, metabolizadores lentos, ultra lentos, ¿no? Conceptos sí bastante importantes y también esperemos en un futuro que ahorita ya lo tenemos en la práctica privada, los estudios farmacogenéticos, ¿no? Que nos dan esta información sobre también el citocromo, potenciales interacciones y que, bueno, esperemos que pueda estar después en el futuro un poco más disponible para más pacientes, aunque todavía no se consideran pues tampoco de primera línea para hacérselo todo, sino para situaciones especiales, ¿no? Sí, Eh, doctor. ¿Mm? Sí, Sí, claro, que ese es otro concepto que debemos de difundir, ¿no? Difundir no se hace, la verdad, mucha medición del nivel sérico, ¿no? También porque en la experiencia que tengo trabajando en dos hospitales de alta complejidad y de diferentes rubros, por ejemplo, en el salud y en la policía, eh, no están disponibles en los laboratorios los dosajes séricos de medicamentos, ¿no? Hay que hacer un trámite para gestionarlos afuera, ¿no? Entonces, ahí es donde decía, ahí es donde uno encuentra el escollo a veces, ¿no? Entonces, difundirlo igual, ¿no? Hacer el trámite si se tiene que hacer, difundir este concepto de pedir dosaje de medicamentos. Y lo que su comentario me lleva a pensar es que también estos metabolizadores rápidos o lentos, es importante recordar que los metabolizadores lentos, el fármaco permanece más tiempo en el organismo y pudiera también causar efecto dañino, tóxico sobre la célula, ¿verdad? Porque se queda circulando, muchas veces hasta podría ingresar, atravesar la membrana celular, atravesar el núcleo y producir incluso cambios a nivel del ADN, ¿no? Eso obviamente ya amerita otro tema, otra conversación, pero eh, finalmente un fármaco que se queda más tiempo en el organismo o un metabolizador lento va a dañar, ¿no? Va a producir daño celular.
¿no? Y cuidado que eso podría ser el origen. Se congeló. ¿Me escucha? ¿Me Doctor, no escucha? sé, uy, recién ahí, recién. Se congeló un poquito ya. Sí, continúe, por favor. Sí, eso era lo que había mencionado, doctor, ¿no? Un metabolizador lento hace que un fármaco se quede circulando más tiempo en el organismo y eso podría generar que este fármaco ingrese a la célula y pueda causar incluso daño en ADN o daño celular, muerte celular, ¿no? Y eso ya trae otros problemas, ¿no? Ujú, ujú. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por su excelente presentación. Eh, Creo que el curso sigue siendo muy, muy interesante y de mucha utilidad y con un nivel científico y de búsqueda de evidencia muy alto. Quiero invitar a nuestros colegas a la siguiente sesión del curso, que es ya así la última, el día martes igual a las 6 de la tarde, y además aprovechar para saludar a todos los colegas psiquiatras y a todos los colegas geriatras, que hoy día 20 de noviembre es su día, nuestro día, que la pasen bonito y que se pueda, y que también puedan celebrarlo, ¿no? Buenas noches por su atención. Buenas Muchísimas gracias. noches. Gracias.